Bienvenido, Pacho Armanli, lo saluda aquí en la mañana de FM Cooperativas de Necochea. ¿Todo Buen bien? día, una gran alegría poder conversar con ustedes. Igualmente, realmente muy feliz. Bueno, para empezar la conversación, saber un poco más o menos por dónde viene el panel o la presentación que ha preparado para este día 6 de febrero, para este sábado 6 de febrero, y después, bueno, veremos, seguramente tendremos muchas coses para charlar con su currículum, por supuesto que a nosotros nos resulta muy interesante. Bueno, yo tengo un enfoque que lo he desarrollado en los tres libros que edité en la agencia Noticia Pelota Trapo, y que tiene que ver con marcar que lo que vos bien definiste como esta democracia, no sé cómo llamarla, reactiva, pequeña, cínica, corrupta, todos esos hermosos calificativos. Yo no hago la oposición dictadura-democracia, ¿no? Creo que eso es encubridor. Y todo lo encubridor, finalmente, bueno, como mínimo confunde la estrategia. Yo hago una diferencia entre cultura represora y cultura no represora. Y la cultura represora es el terrorismo de Estado, por supuesto la dictadura cívico-militar, pero también el Estado terrorista. Y este es el punto que yo quiero desarrollar, que hablar de Estado terrorista es hablar de Estado terrorista en democracia. O sea, la democracia, tal como la conocemos, me parece que no hemos conocido otra en tantos años, alberga Estado terrorista. Y justamente los asesinatos de Darío y Maxi y de Luciana Arruga y tantos otros, sí, son para mí la prueba, ¿no?, de que podemos hablar en democracia de Estado terrorista. Porque el terrorismo tiene que ver con eso, con el terror, y qué mayor terror que saberse indefenso, saberse pronto a morir, amenazado por tortura. Es decir, ese es el terror, y ese terror en democracia existe. Por eso muchas veces se dice que en la Argentina no hay pena de muerte. Es un disparate, ¿no? En realidad la pena de gatillo fácil es un nombre que inventó el Toto Zimmerman, pero hablaba de pena de muerte. A los chicos, la masacre de Bulge es pena de muerte. Entonces dejemos de lado la sutileza, ¿viste? El rococó, la filigrana, que para eso estaba Foster, y vayamos a lo que es la realidad de todos los días, ¿no? Hay pena de muerte, hay torturas, hay tortura pública inclusive, las balas de goma son una forma de tortura, y entonces llenarse la boca con la palabra democracia, hacer buches a la mañana, a la tarde y a la noche, me parece como mínimo, canalla. Por eso yo digo, el origen constitucional, por ejemplo, de un presidente, no asegura el ejercicio democrático. Confundir lo constitucional con lo democrático es otra atrocidad. Si ya, ¿por qué lo votaron? ¿Qué importa? Por ejemplo, imagínate que en la violencia de género, bueno, que en realidad es lo que pasa, ¿no? Si una mujer va a hacer la denuncia, bueno, pero usted lo eligió como marido. Sí, lo elegí como marido, ¿no? Como violador, torturador o asesino. O sea, el matrimonio tiene un origen legal, pero el ejercicio de ese vínculo puede ser totalmente ilegal porque, por ejemplo, matar a golpes a una mujer o golpearla sin matarla son delitos tipificados por el Código Penal. En definitiva, hablar de femicidio es un delito que ya está contemplado en el Código Penal, ¿no? Agravado por el vínculo y todas esas cosas. Así que yo quiero hablar de todo esto, ¿no? Cómo de alguna manera esta alucinación democrática, yo hablo del alucinatorio social y político, nos ha dejado a muchos y a muchas, a mí también, por supuesto, ¿no? Claro. En un estado a veces estuporoso, ¿viste? Confuso, ¿viste? Donde terminamos siendo más duros con el compañero y mucho más tiernos con el enemigo, ¿no? Bien, en ese sentido, imagino que por supuesto este tipo de presentaciones no es la primera que usted va a hacer, porque bueno, observamos que hace tiempo que se dedica a este tipo de actividades. ¿Cuáles han sido las repercusiones cuando usted llega con este tipo de planteos a los distintos tipos de encuentros, foros, encuentros? En general no me invitan más. No, en general pasa eso. Bueno, de hecho pasa, ¿no? Porque hay gente que, bueno, no me acuerdo de una reunión con el Frente Sur, sí, con Sur, con lo que quedó de Sur después que Pino los abandonó y todo eso. Sí, bueno, otro tema, ¿no? No, por eso mejor no, pero me hiciste acordar, yo hablaba así muy vehementemente y de pronto una compañera se empezó a angustiar. Se angustiaba, y cuando le pidió la palabra me dijo, ay, yo escucho estas cosas y me angustio, y pienso en Mandela, que resistió tantos años en la cárcel,
en Barenboim, que hace una orquesta con judíos y palestinos, y yo me empecé a enojar, me empecé a enojar mucho, y e incluso, cosa no habitual en mí, le pedí a la compañera que se identificara, ¿no? Porque realmente la angustia de ella me victimizaba a mí. O sea, ella se angustiaba por mí, no por lo que yo decía. O sea, y realmente fue una situación medio desagradable porque, bueno, realmente, cuántos compañeros igual me invitaron, pero hubo otro que se enojó mucho porque yo dije que había izquierda peronista, pero no había peronismo de izquierda. Porque si vos te definís como peronista, ya la izquierda queda como furgón de cola, ¿no? Pero hay izquierda peronista, como hay izquierda socialista, como hay izquierda cristiana, incluso hay izquierda comunista, fíjate vos. O sea pero el tema es cuál es la identidad principal, como en el correo electrónico, ¿no? Claro. Si vos como identidad principal pones cristiano, y ya el tema socialismo se hace complicado, porque bueno, tenés que empezar a diferenciar el cristianismo, cristiandad, el papa, viste, los curas obreros, a todo eso no terminas más, ¿no? Claro. Entiendo. Le preguntaba porque justamente en este contexto, en esta situación, ¿no?, que se presenta en este momento en el país, el planteo que usted hace, que a mí personalmente y acá en la radio nos resulta sumamente interesante, es como difícil de llegarle, no sé si me explico, como que siempre terminamos dándole vuelta a otras cuestiones, exacto, más de la coyuntura, pero no vamos al fondo del tema, ¿no?, que realmente nos interesa. Por eso preguntaba, porque no debe ser, digamos, del todo sencillo, ¿no?, plantarse ante un auditorio y no encontrar gente y arrancar desde ahí, ¿no? Como que debe resultar extraño. Sí, es extraño. Ahora, yo creo que después de varios años, y lo que vos decís es tal cual, estás haciendo como un resumen de mi vida, ¿no? Pero bueno, a mí me da mucha consistencia en la praxis de la Fundación Pelota de Trapo, te digo, realmente, claro. La consistencia de 30 años de cooperativismo, los invito, y lo voy a hacer en Necochea el 1 de mayo de este año, cumplimos 30 años, lo vamos a hacer en el Bauen. O sea, hay militancias que más allá de mi profesión de psiquiatra, psicoanalista y todo lo demás, me han dado, realmente, debo admitirlo, me han dado consistencia. Yo hablo del trípode de la implicación, ¿no? Coherencia, consistencia y credibilidad. Y me pasa con alumnos de curso de psicoanálisis y me pasa con la militancia. Me acuerdo, por ejemplo, en el seminario de formación teológica, que me invitaron varias veces. La primera vez que fui a Moreno, invitado por Gerardo Duré, un compañero así impresionante, estaba Diana Mafía, Claudio Corol, estaba Jorge Cardelli, estaba Víctor Llenaro. Yo tuve una exposición de 40 minutos y había como 600 personas y terminó siendo un carnaval, ¿no? Así una enorme alegría, todo el mundo contento. Y después hubo un panel donde algunos tomaron cosas que yo había dicho, menos una, que no me acuerdo quién, una oradora kirchnerista que no tomó nada, ¿no? Porque existe esto, ¿viste? Esta especie de fetichismo del voto. Es decir, como lo votaron está bien, ¿viste? El 54% que sacó Cristina, ahora de actual sacó el 52%, vamos a estar matándonos por 2%. O sea, esa idea de que el voto es la licencia para cualquier cosa, ¿viste? Voto igual impunidad, es un mamarracho psíquico, ¿viste? Es una especie de meternos en el tupper y poner la tapa encima. Es decir, ¿por qué? Yo, por ejemplo, en el balotaje escribí un artículo que se llama Votar en Negro, porque ya estaba podrido, todos me dijeron que debía votar en blanco, y dije, bueno, voto en negro. Y lo voté a Scioli, con un fundamento, se puede o no discutir, por supuesto, sí, claro, se debe discutir, pero no hay fundamento, yo lo voté a Scioli, punto. Pero el hecho de que Macri ganó balotaje, pero no le dan licencia para nada. Mirá, no sé si vos viste la película B de Venganza, que realmente tiene un guión maravilloso, yo la vi varias veces y coordiné varios debates. Y hay una frase que no sé si es de los guionistas o se la sacó de Marx o de Nietzsche, no importa, que dice, no es el pueblo que debe temer a sus gobernantes, sino los gobernantes que deben temer al pueblo. Y al pueblo no se lo teme. No. Es decir, los gobernantes no le temen al pueblo. El 2001 fue la única vez que tuvieron algún escosor, pero vos fíjate que... Pero se las arreglaron para seguir más o menos dentro del mismo kiosquito. Bueno, pero vos fíjate que toda esa movilización a los que interpelaban, que eran los políticos y a la banca, sí. O sea, a los bancos. Sí, sí. Fueron los dos grandes ganadores del 2003 para adelante. Los bancos, lo dijo la expresidenta Cristina, se llevaron la guita en pares y se la siguen llevando. O sea, no se reformó la ley de entidades financieras. Que data todavía de la dictadura militar. Exacto, con el tema de ahí Sabatella resistiendo
o los otros diputados haciendo la campe en el boliche de Máximo en diputados. Bueno, pero la identidad financiera no se modificó, y es la de Martínez de Oz. Es la de Martínez de Oz. Entonces que no me vengan con que los 90, los terribles 90, los 90 son hoy. Más allá que muchos kirchneristas, inclusive los fundadores de la corriente, Néstor y Cristina, fueron menemistas furiosos, ¿viste? Y nada peor que un converso, ¿viste? Nada peor que un converso, porque sobreactúa el rol para que le crean, ¿no? Entonces, bueno, yo voy con muchas ganas a Necochea, realmente, además para escucharlo a Alberto, a la mamá de Luciano, ¿viste? Realmente, y a todos los compañeros, yo siempre que me invitan voy, a mí no puedo obviamente, pero voy porque aprendo mucho, aprendo de los compañeros, aprendo de la militancia. Está buenísimo. Una pregunta que me surge de observar un poco así sucintamente su currículum. El hecho de, por un lado, tener esta formación como psiquiatra y psicoanalista, por el otro lado, dedicarse al plano del arte, ¿no? Como dentro del teatro, fundamentalmente, Sí. el periodismo, que es como otra rama, ¿le da todo ese combo, por llamarlo de alguna manera, de formación o de acercamiento a distintos tipos de conocimiento como mayores herramientas para el momento de hacer análisis, o cada cosa va por lados, se van enganchando de a pequeños lugares? ¿Cómo funciona? No sé, te voy a nombrar mi biógrafo oficial. No, porque realmente es así. Al principio yo decía que sufría de fenómenos de múltiple personalidad. Para mí integrar todo fue de décadas, ¿viste? Realmente cuando me di cuenta que yo daba una clase para alumnos, alumno significa el que está dispuesto a aprender, ¿no? Porque la cultura represora nos enseñó que significa el que no tiene luz. Pero no, alumno es el que está dispuesto a aprender. Y son también como unipersonales. Las clases son muy divertidas, ¿viste? Porque la letra con sangre entra, pero te destroza la cabeza, ¿viste? En cambio la alegría, el humor, el chiste son grandes facilitadores. Uh-huh. Y después me di cuenta también en la militancia, ¿viste? Yo, por ejemplo, tengo pacientes militantes. En general no les cobro dinero, pero hago una cosa que se llama trueque, que es mucho más importante que el dinero. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y cuando yo estoy con un militante o cuando estoy con un paciente que no es militante, yo no digo cosas muy diferentes. Lo que sí hago, no sé si será una habilidad o qué, las digo de otra manera, pero digo siempre lo mismo. Y esa manera que usted dice, que es otra manera, de dónde viene o cómo se forma, me interesa particularmente esa cuestión. Bueno, vos, si se está grabando esta charla, te pediría que me la mandes porque me va a servir cuando vaya al geriátrico. Yo me comunico con aforismos, ¿no? Y uno de mis aforismos así más fundantes es decir, yo soy serio pero no solemne, resultante de la contradicción insalvable entre estatura y apellido, ¿no? Y entonces yo creo que soy una persona seria, por lo menos la gente me toma en serio, si no, no me estaría llamando. O no me hubiera invitado a Necochea. Pero no soy solemne, porque claro, la solemnidad es otro de los ropajes de la cultura represora, ¿viste? Todos los tipos que te van a invocar son solemnes, ¿viste? Sí, sí. Da para temerle mucho más al solemne que a cualquier otro tipo de bicho. Por supuesto, y por eso Cristina, ¿viste? Realmente manejaba esos dos niveles, y por eso era una líder extraordinaria. Perón también, Perón tenía sentido del humor, podías no ser peronista. Menem era, creo que el mejor de todos, ¿viste? A Menem no podía dejar de reírte de lo zarpado que era. Y realmente el famoso tema de la Rúa aburrido tuvo peso con Ilian en el 66, o sea, realmente los liderazgos, si a vos te convencen, no solamente por lo que te dicen, a vos te pueden recitar el manifiesto comunista, que es quizás la obra política más importante de todos los tiempos, y vos te dormías a los 10 minutos. Uh-huh. En cambio, yo las veces que lo escuché a Fidel Castro, una vez en el Palacio de las Convenciones en La Habana, porque hasta los cubanos piensan que yo soy serio, de hecho soy miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, habló 8 horas. 8 horas, y cuando terminó dije, ¿cómo? ¿Ya se acabó? ¿Viste? Porque hablaba Fidel y, ¿viste? Separaba el mundo. O Chávez. Realmente, porque hay gente que tiene mucho para decir, pero además sabe decirlo. Y el saber decirlo no es de forma, es el fondo. Porque vos tenés que estar convencido de lo que decís, tiene que ser en serio. Si no te aparecen los actos fallidos, te aparece, ¿viste?
algo se te escapa la tortuga, se te escapa el elefante, se te los escapa intersticios del lenguaje, ¿no? Donde aparece el hueco y que no sabemos cómo manejarlo. Tanto lo trabajó como psicopatología de la vida cotidiana, y que de vez en cuando aparecen algunos que son terroríficos, ¿no? Bien. Como por ejemplo hablar de un proceso de reconstrucción nacional, cosa que hizo hoy, Luder también lo hizo en su momento, ¿no? En el 83. O sea que la cultura represora, incluso la represora de la dictadura militar, vive entre nosotros, nos habita, por así decirlo. El gran triunfo de la dictadura cívico-militar fue el triunfo cultural. Vos fíjate que hoy está todo ligado al hiperconsumo. Ayer estuve con los compañeros de Andalgalá, ahí en el acampe que hacen, porque la Corte Suprema tiene cajoneado el amparo, la cautelar, mejor dicho. Entonces 6 años que la Barri hace lo que quiere, a pesar que es una cuestión ilegal por la ley de glaciares, ¿no? La explotación de agua rica. Bueno, y los tipos están ahí en el acampe, y bueno, les hice una nota, pasamos bien un rato, gente seria, pero no había solemnidad, porque gente de base, ¿viste? Gente humilde que está ahí, o no humilde, pero no había acartonamiento ninguno. Eso se usa para Davos, ¿viste? Para los grandes cónclaves de mafiosos, ¿viste? Como inclusive el Papa, ¿no? Por el cual tengo la misma simpatía que por un tiranosaurio Rex, es campechano, ¿viste? Es entrador, ¿viste? Sonríe, ¿viste? Qué sé yo, es otra cosa. Vos lo veías a Monseñor Pacelli, por ejemplo, Pío XII, y te desmayabas a los 30 segundos porque tenía una cara de Torquemada que, ¿viste? Impresionante. Y entonces yo creo que la izquierda, esto que podemos pensarlo como la importancia de lo subjetivo, de la subjetividad, mi experiencia es que no le da pelota. Cree que con la verdad de la racionalidad, de la determinación materialista histórica, ya está. Y no está para nada. No está para nada. Al contrario, se te puede venir en contra, porque fallás en un pronóstico y chao, ¿viste? El fútbol ha perdido espontaneidad y risa, ¿viste? Yo cuando se mataron a patadas, los platenses. Sí, las pelotas ya lo había hecho Boca River, yo me divertí muchísimo, ¿viste? Me reía, al fin algo en serio, ¿viste? Por una trompada es en serio. Bueno, listo, ¿viste? Se dejó yo entre Blatter y las trompadas que repartían los jugadores, me quedé con las trompadas. Y está todo el mundo escandalizado. Ahora, de la bala de goma los pibes de Murga, no, eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno. Hoy saqué un artículo en Pelota Trapo que se llama Ternura y Crueldad, que habla de eso, ¿no? Sí, nuestra ministra de Seguridad, alias la piba, que va a ver a los gendarmes, ¿viste? Claro, sí. Ya, pero como que roza la inmundicia, ¿no? Entonces eso es Estado terrorista. Por ejemplo, a los pibes murgueros, decirle que estamos en democracia. Andás vos a explicarles, vos, yo, cualquiera, que bueno, esto es la democracia, tiene errores. No, yo tengo 8 balas de goma. El director de la murga tiene 15 balas de goma. Entonces, yo le voy a decir a esa gente que es democrático, que hay que defender la democracia, le voy a decir a la mamá de Luciano Arruga que hay que defender la democracia, Alberto Santillán, bueno, la democracia tiene errores. No, escúchame, un desaparecido, un torturado, un hambreado, es igual en democracia que en dictadura. ¿Viste? El hambre no te va a preguntar, a ver, escúchame, ¿qué sistema político nos gobierna? Desde ese lugar, desde que usted se pone, digamos, de corrosión, si se quiere, ¿no? De querer mover el avispero en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Porque, por un lado, dispara para la estructura del kirchnerismo, pero también le habla a la izquierda y le dice, miren muchachos, chicas, con esto solamente no nos alcanza, ¿no? Como tenemos que profundizar más la cuestión, que no es un lugar cómodo, pero que usted elige, ¿no? Como para que se agite un poco la cosa y que le genera, por supuesto, que nos contaba al principio. ¿Es un proceso de construcción que se va dando a través del tiempo? ¿Es algo que usted lo trae de antes y encuentra ahora las palabras para decirlo? Digo, pensando en función de lo que implican las palabras, ¿no? Esta cosa que usted hablaba al principio de decir, acá no hay dictadura o democracia, acá hay un Estado que independientemente del contexto en el que estemos y independientemente del voto que lo valide, usa su fuerza, ¿no? Hay que buscar las palabras con el tiempo para definir lo que uno tiene como idea. Eso va apareciendo con el tiempo, se construye. Decía también que aprendía, ¿no?, de cada encuentro que tiene. ¿Cómo se va forjando esa situación? Y bueno, con todo eso que vos dijiste, más algunas lecturas, yo siempre digo, he leído poco, pero he leído bien. No he leído todo Lenin, no he leído todo Trotsky, no he leído todo Marx,
He leído casi todo Freud, pero tampoco todo. He estudiado con maestros como Leon Rosisner, como Gregorio Barenbrich, que quizás el 1 de mayo vuelva a Buenos Aires para nuestro aniversario. Y he aprovechado, evidentemente debo tener un cerebro esponja, y tomo, y después empiezo a relacionar. Yo, en Pelota de Trapo, ya tengo 3 libros publicados, más de casi 400 artículos, y me siento en la soledad de mi consultorio y escribo, y te digo, escribo lo que ya tengo escrito, es decir, pongo en papel electrónico, ¿no? Pero papel al fin, lo que ya tengo escrito, y es todo eso que vos dijiste. Ahora, ¿en qué momento? Bueno, mi padre era dramaturgo, médico, un hombre de la democracia progresista, un hombre muy, muy talentoso. Como padre no tanto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Más vale los libros que la relación directa. Y bueno, pero realmente, y él tenía un histrionismo y tenía una capacidad que yo, te digo, hay veces que aparecen viejos amigos de mi padre, que ahora estaría en los 80 y pico, y me dicen, te escuché a vos y era Enrique hablando. Mi padre era Enrique Grande, ¿no? Y era Enrique, ¿viste? Y yo, evidentemente, no en forma consciente, porque las identificaciones son fundamentalmente inconscientes, tomé mucho de eso, y tomé mucho también cosas de mi madre, Matilde, que todo el mundo le decía Monona, porque era una mujer muy simple, bastante resentida, pero con una certeza, si ponía el dardo en el blanco, cosa que mi padre no hacía, porque mi padre era mucho más políticamente correcto, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, todo eso te va constituyendo, y es cierto, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Yo en este momento me doy cuenta que, bueno, lo que yo pienso lo tengo que decir yo. ¿Quién va a decir lo que yo pienso? Nadie, ¿viste? Claro, porque la batalla de las palabras, si no, queda como que en terceros, ¿no? Como que siempre terminamos usando palabras de terceros. Yo lo que encuentro en usted es que usted habla con sus propias palabras, digamos. Creo que independientemente del histrionismo claro que tiene, lo que seduce, digamos, de alguna manera intelectualmente, es que usted está utilizando sus propias palabras. Yo, digamos, estoy descubriendo una serie de conceptos que, si bien los tengo previamente, no los tengo estructurados, digamos, ideológicamente como usted lo hace, y me parece que eso resulta novedoso. Me parece que con los contextos en los que usted se debe presentar, debe resultar novedoso eso, ¿no? Debe resultar atractivo. Y bueno, dependiendo después cómo lo pueda manejar, se vendrá todo el resto. Estamos hablando con Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, uno de los expositores que vendrá el próximo sábado aquí al primer foro de derechos humanos hoy, que está organizando el Frente Popular Darío Santillán. Y quería saber, cuando se da la oportunidad de salir, digamos, de lo que es Capital Federal, de las grandes urbes, y cuando va a tierra adentro, ¿no?, dentro de nuestro país, encuentra que la situación que usted observa, que analiza, es más o menos similar a lo que sucede en los grandes centros urbanos, es distinta, digamos, ¿cómo confrontan, cómo se confrontan esas realidades, si es que se confrontan o no? Bueno, es así, a mí me llama mucho la atención. Yo hago capacitación para la UNTER, que es el Sindicato Docente de Río Negro, ¿no? Sí. Y siempre me llama la atención cómo nos ven, cómo ven a Buenos Aires, a la capital, ¿no? Y realmente en una escala menor, porque yo creo que es un tema de escala, ¿viste? Eso de casa más, casa menos, igualito que Santiago. Como yo trabajo mucho la vida cotidiana, por ejemplo, esto que te decía del femicidio, viste, que una mujer golpeada no le puede decir, bueno, pero usted votó por su marido porque se casó. Bueno, ese tipo de ejemplos que hacen el grado de alienación cotidiana, ¿no?, la frustración, yo hablo mucho de la tensión entre deseos y mandatos. Y cuando vos lo bajás a una escala familiar, vincular, social, no te vas al imperialismo genocida o a el consenso de Washington, ¿viste? Hablar, cosas que hay que hablarlas, pero tenés que hablarlas con alguien permeable a escucharlo. Claro. Porque si no, ¿viste? Sí, todos estamos de acuerdo, pero seguimos comprando, seguimos en el hiperconsumo. Yo tuve una crisis así muy importante cuando lo vi a Tevez recomendando el yogurísimo, ¿no? Y dije en una charla, si se quieren colocar fuerte, tomen anfetamina. Yo la recomiendo, yo la tomé, buenísima. Entonces viene, no, porque después dormí, pero vos sabés cómo te coloca, una maravilla. Entonces todo el mundo, este tipo, y salió ahí siempre un león sordo, bueno, pues usted está proponiendo el uso de las drogas. Digo, por supuesto que sí.
Sí, la industria farmacéutica lo hace todos los días. Porque yo no tengo derechos. ¿Por qué está bien el Alplax recomendado por el médico y no todo lo otro, no? Pero por favor, una vez una alumna de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, de la cual yo fui uno de los fundadores, no el más importante, pero sí fui uno de los fundadores, me preguntó qué era el ataque de pánico. Y yo le contesté, es un invento de Roche para vender Rivotril. Bueno, se fue agrediéndome, pero es así, ¿viste? O sea, todo el mundo tiene pánico. Pero ni siquiera pánico, te dicen, no, estoy panicoso, tengo un paniquito, estoy panicoide, ¿viste? Todo... Hacete cargo, ¿no? Sí, pues una locura, ¿viste? Y es para comprar Rivotril. Y lo peor de la derecha es que funciona. Claro. Es como Freud decía de la hipnosis. A mí no me gusta la hipnosis. Pero funciona. Pero funciona, ¿viste? Entonces, bueno, la derecha no la queremos, pero funciona. Pero mirá si funciona. Sí, mirá, provincia de Buenos Aires, capital federal y nación. Córdoba. Bueno, está bien, no quiero amargarme, pero digamos, una locura, ¿viste? ¿Y quién lo hubiera pensado? Ayer discutía con alguien, hace 2 meses, 3 meses, nadie pensaba que Macri podía... Es decir, se discutía si Scioli ganaba en primera vuelta. Se discutía eso, si le faltaban 1 o 2 puntos para la primera vuelta, y en la segunda lo mataba a Macri, obviamente. Iban a comparar lo que pasó con Néstor Kirchner y Menem, que Macri en segunda vuelta arrugaba. Entonces, ¿dónde está toda esa gente ahora, viste? Porque ni siquiera hay autocrítica. Sí, varios de los encuestadores y analistas deben haber perdido su trabajo, imagino, o por lo menos... No, para acá no. Nadie pierde su laburo de eso. Solamente los ñoquis. Pero, escúchame, yo nunca fui kirchnerista por una razón muy simple. Una vez se lo dije a Víctor de Llenaro. Mirá, yo la verdad te tengo que confesar, la líder, la jefa del movimiento popular, como dice Luis de Lía toda la mañana, no ha hecho la menor autocrítica. O por lo menos la crítica, algo. Es culturalmente siniestro, cuando el kirchnerismo era, además de tantas cosas, una propuesta cultural y política, que yo, por supuesto, no compartía, pero ¿a quién le importa lo que yo comparto? Ellos se presentaban no solamente como una opción de poder, digamos, en el sentido clásico, sino como una forma de pensamiento, y me parece bárbaro, y quizás sea lo mejor que tenían. Eso hay que hacerlo en las buenas y en las malas, si no, ese viejo refrán, ¿no? Que la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana, ¿no? Así se da. Algo que me sorprende de su tipo de exposición, de su presentación, es cómo fusiona por ahí algunos conceptos que, si se quiere, academicistas o entendidos, ¿no?, en alguna materia, con lo estrictamente popular, ¿no? Reminiscencias del fútbol, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol es un claro ejemplo para poder mostrar por ahí la cotidianeidad de una manera más asequible. Eso es algo que le surge naturalmente, que lo hizo siempre, que le venía del ADN, que fue encontrando con el tiempo para poder hacer más claro algunos conceptos que por ahí no los podía clarificar un grupo de gente más amplio. ¿Cómo juega eso? Mirá, yo creo que esto de haber sido a los 17 años, en esa época no había ni celular, ni chat, ni Twitter, ni redes sociales, ni Instagram, no había nada. Había un teléfono negro con cable, que era de la casa de mis viejos, el 594285, fíjate toda la memoria basura que tengo metida. Y con candado por ahí, lo recuerdo. No, porque era lo que después se llamó tarifa plana. Ah, claro. Yo hablaba 8 horas todas las noches y sin era problema. Una maravilla. Bien, buenísimo. Bueno, y me hice un levante telefónico que duró meses, y cuando nos encontramos, o mejor dicho, antes de encontrarnos, resulta que la piba era más alta que yo, que en ese momento era una cosa terrorífica. Claro, fatal. Entonces dije, tengo que cambiar la estrategia. Esta sí no va, así como estoy haciéndolo, no funciona. No funciona. A pesar de eso, bueno, estuvimos mucho tiempo juntos, y yo, pero en alguna época esas cosas eran como que no podían ser. Ahora, viste, la verdad que yo hubiera sido tan feliz teniendo ahora 20 años, que ni te lo cuento, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que vos te lo tenés que creer. El tema es ese, en definitiva. A vos te creen cuando vos creés lo que decís. Se nota eso, ¿viste? O sea, cuando vos ni siquiera te lo crees vos mismo. Yo hago unipersonal, este año ya tengo pautado el 5º unipersonal. Y el público, vos te das cuenta, el público se ríe, te escucha, te aplaude, porque te creyó lo que vos hacés. Después no vas a discutir si es mejor Enrique Pinti, ¿viste? Eso es otra cosa, obviamente. Pinti es un talento. Pero te
estén, ¿viste? Y una de las cosas que esta democracia ha horadado, que en algún momento, y fue la profecía de Alfonsín, democracia dictadura, y eso fue lo que colapsó. Es democracia y dictadura, y hay dictadura en democracia. Por ejemplo, la dictadura de los medios, por ejemplo, yo no hubiera tenido problema, ¿viste? Si en algún momento a Mañeto lo enjuician como traidor a la patria y lo fusilan, ¿viste? De hecho, con la guerra de las Malvinas, el informe Rattenbach, del general Rattenbach, decía que había fusilar a a la Junta Militar, ¿viste? No es chiste, los milicos en serio son peligros. Pero nada de eso pasa, ¿viste? Entonces fue toda una gran movida de la ley de medios, todo del malo de Mañeto, y qué sé yo, pero por supuesto que había motivo para encarcelarlo en una cárcel de mínima seguridad, porque si de máxima se escapa, ¿no? Y no pasó nada, y todo, ¿viste? Como esos amagues de matones, ¿viste? ¿No? Vas a ver, pasar, agarrame que lo mato, ¿viste? Pero bueno, finalmente Clarín estaba nervioso, Clarín miente, y ahora parece que el que miente es negocio, ¿viste? Anguita va a Radio Nacional. O sea, las cosas no eran tan contundentes como parecían. Está claro. Entonces yo creo que salir de esa polaridad que es terrible, ¿viste? Democracia o dictadura, y plantear que democracia y dictadura, ya me parece que subjetivamente es un avance. Bien, está buenísimo. Alfredo, me quedaría hablando un montón con ustedes, me queda todavía la parte del teatro que ahí aparece. Yo también, pero hablamos en el coche. Sí, esperemos poder encontrarnos el próximo sábado, feliz de poder contar con esta entrevista. Ahora cuando la finalice el programa vamos a cortar y se la vamos a enviar, así se lo guarda de recuerdo para cuando vaya al teatro, como dijo usted. Espero que los oyentes sigan escuchando esa emisora. Y bueno, y si necesita el biógrafo, ya sabe, acá hay una cooperativa de trabajo dispuesta a hacer el trabajo, no hay ningún problema, Alfredo, ¿eh? Bueno, sí, vos sabés, más aún reitero mi invitación para el 1 de mayo, ya que Ático es una cooperativa de trabajo con 30 años en el campo cooperativo. Sí, lo tenemos muy presente. Alfredo, muchísimas gracias por esta charla. Fuerte abrazo y gracias por el tiempo. Excelente, hasta cualquier momento, ¿eh? Así pasaba un grande, Alfredo, ¿no? Aprovechando el humor que nos dejó, la estela del humor que nos dejó Alfredo, aprovechamos y tiramos un poquito grosso, de ese tipo para sentarte a tomarte todo lo vino que haya arriba de la mesa y quedarte hasta que amanezca, y si se estira, quedarse ahí hasta que el otro día, total, en algún momento vas a descansar, como dijo Alfredo, después de las anfetaminas. Un lujo, realmente, no sé.